buenos días a toda la República Dominicana. Agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Veo que la reforma sigue dominando la agenda y la va a dominar hasta el día de la juramentación y más allá. Sí, claro que del sí. presidente Abinader. Claro que sí. Así es. Nos vamos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias de la semana. Regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró de alta prioridad nacional la promoción, la innovación y el desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana. La decisión del mandatario está contenida en el decreto 324-24 con fecha del 13 de junio del año 2024, en el que se resalta que los semiconductores, comúnmente conocidos como microchips o circuitos integrados, son esenciales para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos tecnológicos y sistemas electrónicos, así como para la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas aplicaciones en áreas de vehículos inteligentes, inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la automatización, entre otras. El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel José Nelton González, afirmó que una reforma fiscal integral debe procurar un crecimiento económico sostenible, contando con el abordaje de los temas relativos a la calidad del gasto, los niveles de endeudamiento y el compromiso de reducir la informalidad en la economía nacional. Dijo que esto debe hacerse a través de un enfoque que no solo considere el aumento de la recaudación de los ingresos del gobierno. Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Julio Brache, consideró que la próxima reforma fiscal debe enfocarse en mantener y fomentar la inversión y los empleos en lugar de crear medidas que podrían frenar el crecimiento económico del país. Brache resaltó la importancia de que la reforma fiscal no debe ser un simple parche, sino parte de una alianza para el futuro del país. De acuerdo a la encuesta nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES 2022-2023, el 85.2% de estos negocios de la República Dominicana es informal. Los resultados fueron presentados por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó. Detallaron que el 14.8% de las MIPYMES está registrado como formal, es decir, empresas con Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, en tanto que el 85.2% restante fueron tipificadas como informales. El ministro de Turismo, David Collado, anunció que el gobierno iniciará la construcción de un moderno centro de conferencias y un bulevar turístico en el Distrito Nacional. Es el denominado Centro de Convenciones de Santo Domingo, primer recinto de su categoría en el país, reclamado durante décadas por el sector turístico. El funcionario explicó que estará localizado donde se alojaba el antiguo Hotel Hispaniola, cuyos terrenos ya han sido declarados de utilidad pública. En la inauguración del nuevo proyecto Latitud 18, los hoteles Santo Domingo Marriott Piantini y Aloft Santo Domingo Piantini, encabezada por el presidente Abinader, Collado informó que actualmente las autoridades negocian que la construcción se realice con la asesoría de IFEMA, un consorcio que organiza ferias, salones y congresos responsables de la Feria Internacional de Turismo FITUR. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep informó que la institución tendrá un centro de formación y capacitación en la ciudad de Barahona, el cual los municipios tendrán acceso a una amplia variedad de ofertas formativas. Una nota de prensa del Infotep indica que dentro de los planes promovidos por el presidente Luis Abinader en materia de capacitación técnico-profesional está la instalación de un centro del Infotep en cada municipio del país, y Barahona tendrá el suyo en las instalaciones del Hotel Guarocuya.
Representantes de asociaciones y federaciones arroceras aseguraron el miércoles que el precio del arroz solo ha recibido pequeños ajustes en los últimos meses. La reacción de los parceleros surge a raíz de la denuncia realizada por comerciantes detallistas de diferentes partes del país de que el costo del cereal selecto y premium ha sufrido un aumento de hasta un 60%. La República Dominicana tiene 2.264 puentes distribuidos en todas las carreteras, de los cuales 207 tienen alta prioridad de intervención, 496 con prioridad media y 1.565 son de prioridad baja. La cuantificación está en el Censo Nacional de Puentes que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó durante un año con la intención de saber el estado de cada uno y ejecutar el mantenimiento correspondiente. En el ámbito internacional, el nuevo primer ministro de Haití, Gary Conille, asumió el miércoles el cargo en medio de una crisis sin precedentes en el país que admitió se enfrenta a grandes desafíos como la inseguridad y la inestabilidad política y cuyos ciudadanos ya no pueden esperar más. Conille tomó posición junto a su gabinete, compuesto por 18 carteras y con 14 ministros. Algunos llevarán 2 departamentos. De ellos, 4 son mujeres. Entre estas, Dominique Dupuy estará al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos y de la cartera de los haitianos residentes en el extranjero. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader sabe muy bien lo que quiere, doctor. Él sabe que necesita impulsar una reforma fiscal, pero al mismo tiempo no quiere desperdiciar la oportunidad para hacer una reforma constitucional. Él alega que quiere dejar como legado unos candados en la Constitución para evitar que se cambie a voluntad del mandatario de turno, como ha ocurrido en el pasado. Y digo que sabe muy bien lo que quiere porque tan pronto ganó las elecciones, colocó el tema y los diferentes sectores han comenzado a opinar, han comenzado a presentar algunos proyectos, algunos planes de reforma, pero el gobierno está haciendo su proyecto. Está la UAS preparando reformas, están algunos economistas preparando sus reformas, y los diferentes sectores diciendo, no me toque esto, hemos crecido por esto, cuidado porque esto puede afectar. Es decir, ha logrado colocar el tema de la reforma fiscal en el debate de la población, pero ha dicho que antes de la reforma fiscal, él va a consensuar la reforma constitucional. Para mí, colocar la reforma constitucional primero pudiera generarle ciertas dificultades, porque de hecho la oposición política está marcando distancia con respecto a la reforma constitucional. Cuando habla de oposición política, habla específicamente de Fuerza del Pueblo, que es la segunda fuerza política más importante en función de los votos que sacó en la pasada elección, y ha dicho, nosotros no queremos reforma constitucional, no vamos a aprobar nada que afecte a los pobres, refiriéndose a la reforma fiscal, y con respecto a la reforma constitucional ha dicho, si la reforma es para tratar temas como el fiscal independiente, el Ministerio Público independiente, tratar el tema de los supuestos candados en la fuerza de policía, eso está hecho. El Ministerio Público está establecido como independiente en la Constitución y los candados se colocaron. Es decir, que de antemano la oposición está diciendo, nosotros no vamos a participar. Y la otra ala de la oposición, que es el PLD, ha dicho, llegó la hora de hacer oposición. Independientemente de la poca cantidad de votos que sacó, esa estructura ha dicho, nosotros vamos a salir a hacer oposición ahora, porque en estos 4 años no hicimos oposición política. Mire, nosotros nos hemos pasado la vida democrática, partiendo de la caída del régimen de Trujillo, reformando los reformados,
39 reformas. Sí. Entonces, yo considero que una reforma constitucional es algo muy serio, porque es la ley de leyes, es la ley que va a regir la vida y el futuro de los ciudadanos de un país. ¿Es así? Entonces yo creo que este es uno de los pocos países en donde se reforman las constituciones de manera unilateral. Es decir, no consultan con la gente. Porque, por ejemplo, nosotros criticamos, y mucha gente critica, lo que pasó, por ejemplo, en el 2010, que hubo figuras ahí, etcétera, pero hay algo que yo les reconozco a los que propusieron e hicieron la reforma del 2010. ¿Qué es? ¿Cuál es? Que ellos como que consultaron. Hubo una consulta, claro. Yo participé, yo estaba en un organismo Sí. que a mí, como abogado de ese organismo, me dijeron, doctor, ¿qué usted opina? Me mandaron unos formularios. Convocaron los principales juristas del país. Sí, aunque hicieron lo que le diera su gana, pero por lo menos tuvieron la decencia, Sí. ¿verdad? De decirle a la gente, mira, voy a hacer esta ley, ¿cómo tú quieres morir? ¿Fusilado, ahorcado o con una inyección letal? ¿Usted me está Y entendiendo? quizás no solo eso, sino ver otros criterios, No, otra forma de abordar el derecho. Es que, fíjense, a mí me gusta siempre ligar a veces cierto humor cáustico. Claro. Y que, por ejemplo, el único que pudo hacer eso, desde el punto de vista que nadie podía decir, fíjate, eso fue Dios cuando fijó los 10 mandamientos. Sí. Dice, bueno, esta es la Constitución. Ya. Hablando en términos Sí, bíblicos. sí, claro. Esto es lo que va. Esto es lo que va. Pero los tiempos dentro de nosotros, pues que nosotros vamos a regirnos nosotros mismos. Entonces ya existe teorías. Por ejemplo, había un famoso pensador francés, que aquí todos lo conocen, que es Rousseau, Sí. que hablaba del contrato social. Y el contrato social es que la gente, diríamos yo, deja a un lado el derecho de su individualidad en pro de la convivencia colectiva. Sí, el interés colectivo. Claro, pero entonces ese interés debe ser legítimo. Sí. Por eso es que yo digo, bueno, pero que uno no puede dejar la exclusividad a los políticos de que ellos decían lo que ellos quieren con la vida de uno. Creo que usted me entiende. O sea, usted dirá, bueno, pero el gobierno tiene la mayoría calificada para hacer cualquier cosa. Sí, pero eso es peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque hay muchos mecanismos que tiene la sociedad para entorpecer una reforma. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, en el 2020, 19, con el asunto de lo que el presidente de ese momento, a mí no me gusta mencionar nombres, yo menciono la figura, ¿verdad? Sí. El presidente de ese momento quería modificar la Constitución para él reelegirse. Y sin embargo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento tan fuerte que sin tener posibilidades de bloquearlo de manera congresual, oiga bien, en un sentido, mire cómo sucedió, que trajo un conflicto a tal punto que hasta el poder imperial norteamericano Sí. se metió. Sí, pero la oposición tenía como impedirlo también. Está bien, pero que no lo impidieron en el No Congreso. hubo un gran movimiento, como te dice. Pero lógico, claro. porque la desobediencia civil, óigame. No se llegó ni siquiera al Congreso. Mire, claro, yo le estoy hablando claro, Claro, sociológicamente, claro. sociopolíticamente. Siempre le he repetido a usted que para mí la ley, la Constitución, como decía Lasalle, no Balaguer, Ferdinand Lasalle, decía, Sí. la Constitución es un pedazo de papel. Oiga bien, no es lo que usted dice, no es lo que usted hace. Le reitero, de que sería buena idea de que eso se consensuara, porque la gente tiene que estar claro. Bueno, hay que darle beneficio a la duda al presidente, que ha dicho que va a convocar a los diferentes sectores. Exacto. Entonces, lo ideal es eso, que independientemente de que usted tenga todo el poder posible, como lo tiene el presidente Luis Abinader y lo tiene su partido, que pueda hacer una consulta con los diferentes sectores, los especialistas en la materia, pues es bueno tener siempre la opinión de los especialistas, y en función de eso, usted trabajar su proyecto. Ellos van a presentar un proyecto, lo están preparando, Cierto. pero hay que escuchar diferentes campanas y a partir de ahí escoger lo mejor, pensando en el interés colectivo, ¿verdad? Por eso es que hay una figura constitucional que yo quisiera que por primera vez en la vida se aplicara en este país, Sí. que es el referéndum. Bueno, está establecido en la reforma del ¿Sabe? 10, pero no se Exacto. ha elaborado la ley. Pero mire cómo, eso Sí. está desde 2010, pero no le hayan hecho caso. No se ha elaborado la ley. Usted claro, comprende, porque no le convenía, porque es que todo es conveniencia política circunstancial. Entonces, el presidente puede tener muy buenas intenciones, perfecto. De buenas intenciones están pavimentados los caminos al Averno, pero resulta que los que pueden estar alrededor de él no están pensando como él, incluso gente que tiene sus intereses, digo, en esa canasta, Sí. colocado esos huevos ahí, quiere una cosa. ¿Usted me entiende? Entonces yo digo lo siguiente, es la ley que nos va a regir a todos. Sí. Obviamente la Constitución, y yo como, diríamos, no conocedor, no me gusta ese término, porque hay mucha gente que dice que son expertos en todo Claro. y no son prácticos de nada. Pero la realidad es que el pueblo dominicano necesita
tener unas reglas del juego claras y precisas. Sí, que no haya que modificar a cada momento. Claro, entonces Claro. aquí hay muchas figuras públicas que unas no deben existir, otras deben. Usted ve, por ejemplo, el asunto del Ministerio Público Independiente. Eso no es tan sencillo. No. Eso no es tan sencillo. Y habría que ver cómo el criterio del presidente, de la gente del gobierno, es el que debe primar con respecto a los demás. Eso es una cultura política. Por ejemplo, existe en América Latina. Ajá. Eso, por ejemplo, en Perú. En Perú hasta un presidente te lo someten a Sí, justicia. sí, claro, Pero eso ya es una cultura política, una cultura jurídica. Sí, habría que ver cómo se va a hacer todo ¿Usted eso. comprende? Habría Hay que que buscar ver. un mecanismo. Y el presidente parece que quiere dar cierto nivel de confianza, porque esta semana llegó a decir, yo llego hasta el 28, porque las mayores reformas que se han hecho es para tratar de buscar algún interés particular para perpetuarse en el poder. Ha dicho, no, yo quiero hacerlo diferente. Lo que no me gusta es alguien que dijo por ahí, no, las reformas van sí o sí. Eso no me gusta. Ok, vamos a la pausa. Lo que se avecina no será fácil, ¿verdad? Claro. No será fácil para el presidente Luis Abinader y el gobierno. Y lo digo porque la reforma fiscal en sí, por el hecho de que afecta intereses creados en diferentes sectores, va a generar reacciones. De hecho, ya la está provocando. Claro. Por eso, usted observa que, por un lado, el CONE dice la reforma debe girar en torno a eliminar ese hoyo que tiene el sector eléctrico, no se deben tocar sectores que afecten el crecimiento económico. Los hoteleros te dicen la ley de fomento del turismo es lo que ha permitido el crecimiento, cuidado con tocar eso. Los industriales dicen cuidado con apagar la caldera del crecimiento del sector industrial. Y usted va observando cómo cada sector se va pronunciando, lo que evidencia que habrá una gran presión para evitar que se afecten sectores. Y el gobierno necesita realmente incrementar los ingresos, Claro. eficientizar los ingresos, quizás hacer recorte de algunas exenciones a sectores que ya no la necesitan. Es decir, que por donde quiera que usted lo vea y lo mida, va a afectar intereses que provocarán reacciones con las que tendrá que lidiar el gobierno y el presidente Luis Abinader. Y cuando usted se va a la reforma constitucional, también, como decíamos en el segmento anterior, la oposición política está diciendo, espérate, nosotros no estamos de acuerdo con determinados criterios que quiere impulsar el presidente Abinader. De hecho, la Fuerza del Pueblo, que es la segunda fuerza política del país, dijo, nada que vaya a tocar a la Constitución, cuenta con nuestro apoyo. Estamos dispuestos incluso hasta marchar, y serían hasta coherentes ellos si marchan. ¿Sabe por qué? Porque lo hicieron contra su propia gente, contra Danilo Medina cuando intentó reformar para seguir en el poder, aunque el presidente Abinader ha dejado claro, yo no voy más allá de 28. Es decir, está mostrando un interés muy diferente al que mostraron otros presidentes a la hora de plantear una reforma constitucional que le da cierto aval y que al parecer es lo que ha querido el presidente Abinader dejar claro ahora, es decir, no tengo un interés particular, lo que me interesa es fortalecer esta constitución, darle mayor nivel de fortaleza al Ministerio Público, pero hay criterios diferentes. La oposición tiene un criterio con respecto a eso y el gobierno tiene otro, y eso indica que habrá mucha reacción de parte de sectores que pueden ser afectados por la reforma fiscal, pero también de la oposición con respecto a la Constitución y la propia reforma fiscal, que pudieran tomarlo como ancla para tratar de fortalecerse, tanto Fuerza del Pueblo como el PLD, en una campaña temprana que le permita a ellos ganarse, agenciarse el favor de gente que puede decir, aguántate, que esta reforma puede afectar, ¿verdad? Por ahí van a tratar de pescar, ¿verdad? Y sacar su ventaja política. Mire, ciertamente será un campo diríamos, idóneo para reforzarse los que quedaron fuera de la, Sí. diríamos, de la base política, en el sentido, ¿verdad?, de representatividad. Pero en el plano de lo fiscal, porque hay dos aspectos envueltos ahí, está el de la Constitución y está lo fiscal. Claro, sí. En el plano de lo fiscal, fíjate,
quizá la gente es más sensible con lo fiscal que con lo constitucional. Le voy a decir por qué. Sí, es más sensible. Sí, le voy a decir por qué. Yo soy un tipo práctico. Como yo vengo, claro. yo vengo del mercado público, yo vengo de la cocina, ¿usted me está entendiendo? De abajo. El ciudadano común, Sí, de a sí, pie. sí, yo soy esa teoría de que mucha gente que después que hago ciertos cargos, yo no. Yo me he mantenido siempre en ese mundillo. Que conoce cómo piensa la gente. Me gusta vivir cómodo, Claro. pero no cambio mi mente. Claro. No cambio mi mente. Si lo que hay es un plátano, en eso voy. Y lo comparto también. Claro. Déjeme decirle algo. Hay que tener mucho cuidado con la memoria histórica de los pueblos. Todavía yo recuerdo en el año 84, gobernaba aquí el partido madre del que ahora gobierna. Oiga bien, ¿eh? Sí. El padre o madre, ¿verdad? De donde vino esta gente de ahora. Todo bien, muy bien, todo. Pero ¿qué pasa? Que hubo una decisión unilateral y se hizo un acuerdo con un organismo que yo lo considero nefasto. Yo lo considero como esos prestamistas del módico 20 semanal, que andan con el maletín en la mano, cobrando, y no quieren que tú le pagues el capital, es los intereses que es lo que les interesa, que es el famoso Fondo Monetario. Hicieron un acuerdo de aposento de viernes a lunes, una Semana Santa, y cuando la gente regresó de su acostumbrada de Chelcha, Semana Santa, que se encontró con una pica, que lo que estaba, por ejemplo, 2 pesos, le costaba 8. De repente, explotó lo que Juan Bosch le llamó su oportunidad poblada. Sí. Y óigame, ¿usted sabe por qué no se supo la cifra real de muertes que hubo aquí? Porque no existían las redes sociales. Si hubieran existido, hubiéramos sabido que ahí hubo más de 800 muertos. Yo no lo estoy hablando porque yo me lo estoy inventando. No, murió mucha gente, claro. Más de 800 muertos de personas que hasta inclusive militares amigos míos, que ya están retirados, me decían, yo vi cosas ahí que daban pena. Sí. Oiga bien, entonces, ¿qué pasó? Que la gente se tiró a la calle. No fue ningún partido político. Pero ahí es que el gobierno tiene que ser cuidadoso en saber qué medida va a tomar para que no afecte a la historia completa. Sí. Eso provocó un pánico en el gobierno. Yo le decía una cosa, que yo era simpatizante de ese gobierno. Y yo inclusive, de las pocas veces que yo voté en este país, voté por ese partido. Yo tengo cierta condición moral para hablar de eso. Oiga, y entraron tan en pánico que hasta el líder histórico de ese partido, que era Peña Gómez, estaban en pánico. En pánico, ¿por qué? Esa situación, junto con la división del partido, fue lo que lo sacó del poder. Entonces, a tal punto que lo llevó hasta la derrota electoral en el 86. Sí. No solo ese elemento, también la división. Bueno, pero vea, pero para perder las expresiones, nada más hay que hacer un disparate. Usted lo sabe. Ahora bien, yo no estoy diciendo con esto que el gobierno esté temiendo nada, porque el gobierno está empezando un periodo constitucional que ni siquiera lo ha inaugurado. No, y que está muy bien posicionado. Pero hay que tener cuidado con eso, porque es que, fíjese, lo que digo es eso, que no es que no se haga. Aquí ya yo le aclaré a usted lo que yo pienso y lo que piensan los economistas independientes y financistas, de que aquí hay que reformar muchas cosas del desorden que hay fiscal aquí. Claro. Usted comprende, hay un desorden fiscal y eso hay que, pero eso no signifique que al pobre de solemnidad que anda buscando el peso para el plátano y el huevo. O al de clase media que siempre es que recibe el golpe. Sí, no, porque eso van para pobres también. Claro. Entonces, que me le pongan que el huevo que le costaba 5 pesos, ahora le va a costar 15. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Yo estoy diciendo. Esos son aspectos que tiene que cuidar ¿Usted me entiende? El gobierno a la hora de comenzar a discutir la reforma. Porque lo que se está buscando es tener los recursos necesarios para responder a las necesidades de la gente. Pero claro. Y tú no respondes a las necesidades de la gente creando una situación que le haga más difícil su existencia, ¿verdad? Porque cuando tú le incrementas todos los productos de la canasta básica, producto de una reforma, tú le estás complicando la existencia del ciudadano. Déjeme decirle, también me gusta citar países que uno conoce. Sí. Porque yo no le voy a citar a usted de que la India, le voy a citar de que Alemania, no, aquí, Estados Unidos, que es nuestro referente. En Estados Unidos existe una ley que se llama impuesto a las ganancias excesivas. Oiga, Sí. ¿está estudiando eso? Sí. O sea, que los mismos individuos que se están beneficiando se cuidan de no pasarse de ahí. Sí. Porque eso le puede elevar, por ejemplo, vamos a decir, pagaba un 30%. El nivel de impuesto que va a pagar, claro. Va a duplicar y va a salir perdiendo. Sí. Entonces, pagan lo que más reciben. Eso busca, exacto. Y todo el mundo paga también impuestos. Pero ven acá, ¿por qué? Porque hay un régimen de consecuencias y hay un organismo que si tú no pagas, tú puedes ser, óyeme, de la realeza.
claro. Y tú vas a la cárcel. Pero indiscutiblemente que aquí hay que hacer un buen análisis de la economía, ¿Te comprende? ver los sectores que necesariamente se deben grabar, Por eso los que no se deben grabar, sí, pero a quién hay que quitarle, Pero la primera para no amenaza afectar a las grandes son mayorías. esos que dicen, cuidado conmigo, cuidado con esto. Esos son los que están Sí. poniendo su cabeza en... Ahí es que tiene que ser cuidadoso ese gobierno. ¿Usted está entendiendo? Porque cuando comienza a proteger a esa gente, termina maltratando a los de siempre, clase media y clase baja, que es lo peligroso. Los que más ganen, que paguen más. Sí, vamos a la pausa. Uno de los errores que acostumbran a cometer algunos gobiernos es que se quedan con las mismas personas durante toda la extensión de su mandato. Y la gente llega a hastiarse de ver los mismos rostros haciendo los mismos disparates. Así es. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, por eso es que había gobernantes como el caso de Balaguer, que Balaguer en el momento menos esperado te cambiaba un funcionario. Te lo cambiaba. Usted dirá, bueno, pero que estamos en un sistema diferente porque esto es una democracia más amplia, más abierta, sí, pero que hay mucha gente en un proyecto político que tiene condiciones y espera tener la oportunidad para poder participar. Entonces, yo creo, esto no significa que nadie le está trazando pauta a ningún presidente. Los presidentes, por eso se les elige, para que ellos tomen las decisiones que entiendan. Claro. Pero ellos no trabajan solos, tienen su equipo de asesores. Y deben ser buenos siempre. Exacto. Entonces, yo creo que, sin embargo, hay algo que puede, diríamos, ser positivo para el actual gobernante y lo ayudará a tener el mayor éxito posible. ¿Sabe cuál es? El que muchas de esas personas que pretenden continuar montados en el mismo barco tienen aspiraciones presidenciales. Entonces quiere decir que esas personas no es verdad que van a desaprovechar la oportunidad de utilizar los recursos, porque hay muchas formas de utilizar los recursos del Estado, directa o indirectamente. No es que se vayan a coger una cantidad Muchas, en un maletín. muchas, sí. Hay muchas. Sí. Entonces, yo digo que el presidente puede dar una señal de transparencia mayor de la que ha dado hasta ahora, porque es una persona que ha dado señal de transparencia. Pero qué bueno que usted trata el tema, porque, mire, Abinader va a un segundo mandato a Exactamente. partir del 16 de agosto, y el presidente Abinader tiene que presentar resultados Claro. como presidente de la República. Un hombre que te gobierna 8 años un país no se puede ir sin presentar resultados. Es decir, al 6º año tú no me puedes decir, yo no he resuelto o no he encaminado bien un problema hacia la solución, porque me ha faltado tiempo. Mire, 6 años, 8 años son 8 años para usted Claro. transformar un país o para presentar soluciones. Entonces, Abinader no tendrá argumentos y sabiendo eso, él tendrá que contar con sus mejores hombres. Ahora, no es que tú como presidente cambie por cambiar o porque haya que poner a alguien. No, no. Si tú tienes un ministro que te está dando buenos resultados, que te está llevando un problema hacia la solución, tú no tienes que cambiarlo. Ahora, si tú tienes a alguien que no es eficiente y que no está respondiendo y que no está solucionando lo que hay que solucionar, mire, no se quede con ese hombre ahí porque sea de su partido. Por eso que yo siempre he citado aquí, cualquiera puede pensar que yo era un militante de algún partido de Juan Bosch. No, es que yo lo consideré un verdadero profesor de política aquí. Claro que lo es. Un verdadero maestro de política. Claro. Sin ser de ninguno de sus partidos. Sí. Por esa juventud a la que yo pertenezco, ¿verdad? A la que de esa época, aprendimos escuchando a ese señor y aprendimos a buscar, porque no estábamos perdidos. Fíjense lo que sucede. Él planteaba que en esos partidos, en el sistema en que vivimos, la gente lo que va es a buscar posiciones, con las honrosas excepciones, a buscar dinero, a buscar posiciones, a buscar cargos, a buscar impunidad, a buscar acceso. Entonces, todo el que trabaja por un proyecto político no está pensando, usted dirá que yo soy muy radical en lo que estoy diciendo, bueno, pero es que están buscando su recompensa. Sí. Entonces, hay personas que se meten en un proyecto político y después ellos alegan, bueno, que gasté mi dinero, que desbaraté mi carro, que no tengo nada. Tengo que sacarlo de aquí. Lo estoy diciendo. Sí, pero lo ideal sería, y por eso se practica la política, que usted, desde un partido político, luche por llegar al poder para
impulsar cambios y transformaciones en una sociedad. Eso es lo ideal. Sí. Ahora, la práctica, como usted dice, en estos países sigue siendo eso, o en la gran mayoría de los funcionarios, Pero dar no- el poder para cambiar de condiciones económicas. Porque es que entonces existe lo que se llama el concepto o efecto piñata, Sí. que se va a repartir. Ahora, yo creo, por eso es que el mismo Bosch planteaba la inexistencia de una clase gobernante. Porque es que, por ejemplo, en países más avanzados, la gente vota y se va para su casa. Sí. Porque el aparato político del Estado lo dirigen personas que puede ser Juana, su hermana, o Pedro, Miguel, y no importa. Eso no Está pasa. trabajando para resolver los problemas, La nación. para solucionar las ¿Usted situaciones que comprende? se Porque presenten. aquí hay un tema de varios temas de nación que no se abordan. Por ejemplo, el tema migratorio. Sí. Si este país sigue tratando el tema migratorio como va a tener un problema que no va a poder salir de él jamás en la vida. O el tema de salud de la gente. Eso hay que abordarlo con mucha responsabilidad. Pero lo doctor. estoy diciendo, pero que eso no es, Con mucha responsabilidad. pero es una agenda nacional que debería ser constante en todos los partidos que aspiran a dirigir el Estado. Sí. Porque es inconcebible que nosotros sigamos teniendo gobiernos y que no nos digan a nosotros, mira, resolvimos el problema de la salud pública. Usted comprende, porque no Debe hay- haber una salida que permita que el ciudadano reciba todas las atenciones posibles con dignidad y que si se enferma, ese no sea un modo de desgracia para él. Y es enfermarse es una desgracia para el ciudadano de República Dominicana. Eso sucede porque no hay uniformidad de criterios. Claro, y porque no hay un sistema que funcione realmente. ¿Usted comprende? Entonces, el país se da el lujo de estar trayendo proyectos, proyectos vienen, a un costo muchas veces de sangre de la gente, de las vidas de las personas. Porque me voy a decir una cosa, la gente que hoy anda muy bien, muy bonito y cosas, las cosas del año, no se da cuenta cómo fue que vino eso. La lucha que cogieron, mire, en el 65, ¿usted sabe cuántas personas murieron en el 65? A mí me gustan los números, Sí. las estadísticas. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en el 65 en la guerra civil? Alrededor de 4.000 personas. Para tener la democracia que tenemos No hoy. solamente eso ni sabían lo que estaban haciendo los pobres, porque muchos de ellos eran chiriperos, gente que estaba, Claro. muchos murieron en el frente de batalla. Ey. Pero lo que quiero decirle es que esa gente, nadie siquiera sabe quiénes son, salvo que no fueran los que eran muy ilustres. Sin embargo, esa sangre abonó y después vino el nefasto periodo de los 12 años de Balaguer, que usted sabe que eso, por más que uno lo pinte, hasta el mismo Balaguer reconoció Hasta la que era democracia que tenemos hoy. Oh, pero ven acá. Claro, hasta la democracia que tenemos no hoy. es completa, no es perfecta, pero es la democracia, menos mala que toda la que hay alrededor. El presidente Abinader tiene un gran compromiso. No, le estoy Llegó al poder con muchas expectativas, sobre todo con la expectativa de la transparencia Yo comprendo. y eliminar los problemas que te generan la impunidad. Entonces, al final de su gobierno, el presidente Abinader debe estar consciente que debe presentar soluciones y en función de eso debe que gobernar con los mejores hombres para que cuando se retire en el 28, yo le creo al presidente, yo creo en su palabra, he dicho, yo llego hasta el 28, la constitución no le permite ir más allá. Cierto. Pero tomándole la palabra, cuando se retire ahí, es con resultados. Pero le voy a decir una cosa, yo aprendí en el aula y aprendí hablando con los viejos, Sí. me gusta hablar con los más viejos siempre, Sí. lo siguiente, Son fuentes de sabiduría. sí, ¿no? Sí, claro. Que hay, para resolver los problemas de un país, no necesariamente hay que hacer una guerra. Claro que revolución. No. Hay un factor que es más difícil de manejar que una guerra, la voluntad política. Claro, claro. Si hay voluntad política, si la gente se identifica, es como en tu casa. Tú te identificas con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu barrio. Sí. Oye, todo funciona. Voluntad política, generar los consensos necesarios y empujar en una dirección. Ahora, si lo que estás pensando en un grupo es mi bolsillo, el No, otro no, bolsillo. el individualismo. Si hay individualismo, no solo en un gobierno, en la familia, Ahí es que va está- hacia ahí atrás es que está el todo, detalle. todo va hacia atrás. Ahí está el detalle. Por eso yo insisto en que el presidente debe tener muy claros sus objetivos ahora, aunar criterios. Me gustó la convocatoria de la oposición política, los diferentes sectores, porque hay que discutir lo que se va a hacer para que se haga una buena reforma, Así mismo. para que sea condicional o fiscal, pero además tiene que enfocarse en con quiénes vas a gobernar, para que gobierne con lo mejor, para que al final pueda presentar resultados reales. De esa forma, puede dejar un legado y pudiera ser un referente como presidente de la República. Nos vamos a la pausa.
uno de los graves problemas que tiene este país es el nivel de deforestación, el nivel de depredación de nuestros bosques, de nuestros ríos. Y eso, como usted decía hace poco, debe ser un tema de nación. Claro que sí. Un tema para que nos sentemos a discutirlo, elaborar un plan definitivo para implementarlo entre todos. Se publicó recientemente un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo titulado Monitor de Frontera, que establece que en los últimos 22 años hemos perdido más de 100 kilómetros de capa boscosa en la República Dominicana y que el mayor nivel de capa forestal hemos perdido en la zona fronteriza. Y cita las fronteras de Pedernales, de Jimaní, de Elías Piña, de Montecristi, Santiago Rodríguez, la mayoría de las provincias fronterizas, pero con el mayor nivel de deterioro en Pedernales. Entonces, hay que poner el foco en ese problema de deforestación del país. También en los niveles de contaminación de nuestros ríos, la depredación, el desmonte de las cuencas de los ríos, la extracción de materiales. Tenemos que enfocarnos en el medio ambiente porque, además de nosotros tener un aire puro, que tú lo logras teniendo buenos bosques, teniendo muchos árboles, además de eso, el agua que necesitamos para el consumo, debemos producirla. Primero preservar la que tenemos que producir más agua. ¿Cómo tú produces? Bueno, reforestando. Entonces, dice este informe que para el año 2023 la cobertura forestal fue de un 48.9%, 6% menos, doctor, que en el año 2000, que era de 54.9%. Mire cómo vamos perdiendo la cobertura forestal, es decir, cuando hablo de cobertura forestal, la cantidad de bosques que tenemos en el país. Entonces, eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. Dice el informe que en la distribución de pérdida forestal, Pedernales encabeza con 197.4 kilómetros, Montecristi en segundo lugar con 178.2, Independencia con 144.5, Dajabón 131.8, Santiago Rodríguez 124.4 y Elías Piña 119.4. Esas son las provincias fronterizas que han perdido en conjunto, suman unos 100 kilómetros en pérdida de cobertura forestal. Eso no significa que las demás regiones del país no se haya perdido, pero la más crítica es esa. Entonces, hay que trabajar con eso, con una campaña nacional de reforestación. Mire, mientras sigamos haciendo como hace el canguro, Sí. que mete ante problemas Sí. la cabeza en un hoyo, Sí. pero deja el cuerpo afuera, para no darnos cuenta de la realidad que está alrededor. Sí. Observe usted que esas provincias que menciona ese informe, ¿dónde están? La frontera, vecino con Haití. Ahí. ¿Frontera con quién? Con Haití, Ahora bien, doctor. usted sabe cuando ese informe, pues, le reitero que me gusta buscar los numeritos, Sí. cuando se hizo ese informe en el 2021 teníamos el 42.8% de capa bosque vegetal. Sí. Pero usted sabe cuánto tenía Haití? 2% de su territorio. Porque ellos depredaron su lado. Ya terminaron allí. Sí. No Ahora, tienen que ahora buscar. están cruzando a Claro, depredar. entonces, ¿qué resulta? Que ahora, porque el haitiano lamentablemente tiene algo, cuando uno dice así, creen que uno está hablando por discriminación. ¿Cuál discriminación? Porque te pregunto yo, ¿cuál discriminación? Estamos hablando de realismo. Por ejemplo, el haitiano tiene un problema y es que desmonta, hace la tumba, desmonta para sembrar ¿qué? Ñame y cosas que ya ese terreno a los 2 años no sirve para nada. ¿Usted comprende? Sí. Porque un terreno cuando tú lo sometes... No, cuando tú cortas los árboles, quema las hojas. No, y los nutrientes se acaban. Se pierden todas las especies, se mueren Exacto. todas las especies. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ellos no conforman. Fíjense que ellos están avanzando a tal punto que aquí ha habido lugares que han estado afectados. Por ejemplo, ya en Valle Nuevo, Constanza, Sí, ya está habiendo pero problemas. ya es una responsabilidad de nosotros. Los No, está bien, dominicanos. pero que- Las autoridades tienen que hacer Sí, su trabajo. Pero eso estaba lleno No de... importa que sea haitiano, chino. No, pero eso estaba lleno de conuqueros. Sí, sí. Oye, vamos, por eso les hablé del avestruz, Sí, de no sí. meter la cabeza en un hoyo. Porque entonces, por ejemplo, los haitises, ¿qué ha pasado ahí? El otro día hubo un desalojo ahí. Sí. ¿Y qué es lo que hacen los haitises? Yo vi una foto aérea, Sí, el conuquismo, como desmontar para 40 sembrar. Claro. fogata, Sí. carbón por aquí, carbón por allá. Señor mío, aquí no hay... Entonces usted tiene aquí, por ejemplo, un ministerio de medio ambiente, que es un grupo de burócratas, Sí. en aire acondicionado. Lo que pasa es que usted ha señalado una amenaza. Es decir, nosotros tenemos unos vecinos que son depredadores, que no le importó
nada y deforestaron su país. Entonces, tenemos mucha gente de esa aquí en el país, pero si esa gente está aquí deforestando y los dominicanos que están deforestando lo hacen y no se enfrentan, entonces la responsabilidad de nosotros como país. Yo quiero completar el muñeco porque yo no puedo ser injusto. Claro. Y nada más atribuirle, claro, ese es el depredador más peligroso. No, claro. Porque tiene lo que se llama una avanzada, ¿verdad? La presión sociológica, la población los obliga a expandirse. Pero resulta que aquí tenemos unos depredadores que son hasta más peligrosos, porque los que depredan los ríos, depredan las montañas, depredan todo, lo depredan. Para hacer negocio. Para hacer negocio. Entonces, ¿qué le diría yo? Aquí tiene que haber una política que sea contundente. Lo que pasa es que siempre hay intereses fuertes ahí metidos. Hay, por ejemplo, poderes militares, poderes económicos, pero también aquí hay muchísimas industrias que contaminan el ambiente. Mire, yo vi un informe hace tiempo de alguien, no recuerdo, que sabe de eso, que aquí han muerto más de 600 ríos en este país. Hay que prestar atención a eso, doctor, porque la situación es grave. Yo quisiera que se aplique un plan que se anunció de plantar 20 millones de árboles. Exacto. Supuestamente han plantado 320.000 tareas. Ojalá que puedan plantarse 20 millones de árboles y más para que podamos recuperar la capa boscosa que se ha perdido, la capa forestal que se ha perdido, para que nosotros podamos preservar nuestros recursos naturales. Exacto. Persigamos a quien haya que perseguir, apliquemos la ley de medio ambiente, sean dominicanos, chinos, haitianos, lo que sea. Claro que sí. Porque nosotros tenemos que crear mejores condiciones de vida. ¿Cómo las creamos? Actuando con responsabilidad. Aquí la competencia de las autoridades de medio ambiente, que apliquen la ley, que persigan a quien haya que perseguir, no importa el estatus social que tenga, para que de esta manera preservemos nuestros recursos naturales. Si queremos vivir en un país donde mañana no tengamos que desalinizar agua o tengamos que salir a echarnos la poca que quede encima porque el calor nos está matando, porque nos convertimos esto en un desierto. Es decir, vamos a actuar con mucha responsabilidad frente a los problemas del medio ambiente. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates sobre las propuestas de reforma fiscal y constitucional. Este seguirá siendo un tema que va a dominar la agenda de la población dominicana. También la crisis haitiana y las posibilidades de que en los próximos días llegue la misión de pacificación Keniana-Haití seguirá siendo un tema de debate. Ya los haitianos formaron un gobierno, tienen canciller nuevo, tienen un ministro nuevo, formaron un gobierno. Ojalá que sigan avanzando y que se puedan resolver los problemas del vecino país. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.